buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al Laboratorio de Ideas. Yo soy Eric Caballero, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN de la Ciudad de México, y me da mucho gusto verlos bien en este día que arrancamos con este proyecto pensado en ustedes que no dejan de soñar en una patria mejor, que no han dejado de pensar en soluciones para nuestra ciudad y para nuestro México, y que no permiten que la apatía consuma sus mentes. El Laboratorio de Ideas es un ejercicio de toda acción nacional en la Ciudad de México, con la intención de volver a reunir a las y los agentes de cambio que estamos buscando soluciones para los problemas más apremiantes de nuestra ciudad y nuestro país. En economía, inseguridad, pobreza, desempleo, cambio climático, política anticorrupción, ciencia y tecnología y en todos los demás campos. Pero no falsas soluciones como las que provienen de la improvisación y de las ideologías, sino aquellas que se originan de la técnica y de la razón. Este proyecto surge desde el Colegio de Política Pública del Consejo General Consultivo, próximo a cumplir su primer aniversario de existencia, y que, en el ánimo de fomentar las labores de investigación de la militancia y los simpatizantes, ha elaborado este programa. Son 21 clases, con apuntes que se harán llegar a cada sesión y con una evaluación final. Quienes hayan cubierto el 80% de asistencia podrán integrar el sistema de investigadores de Acción Nacional Ciudad de México y apoyar en la profesionalización de las vocaciones de investigación para promover el uso de herramientas analíticas de frontera en el análisis de la política pública. Este es un programa riguroso e intensivo, hay que decirlo. Iniciamos hoy y concluiremos el 28 de septiembre para realizar la evaluación y la entrega de reconocimientos en octubre. Y desde ahí, dotar a la Ciudad de México de personas cada vez más capacitadas. Tu registro te permite tomar las capacitaciones sin obligarte a tomar las evaluaciones. Nos honra la presencia de panistas y de mexicanos, no solamente de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sino también del Estado de México, de Morelos, Puebla, Querétaro, Veracruz, Sinaloa, Tabasco e incluso de San Pedro Sula, Honduras. Agradezco la presencia de nuestro presidente y además conferencista en esta primera ocasión, el maestro Andrés Ataide, a los secretarios del Comité Directivo Regional de la Ciudad de México, a los diputados Diego Garrido y Federico Doring. Y sin más, cedo el uso de la palabra al director del Colegio de Política Pública, el doctor Gerardo Ángeles. Muchas gracias, secretario. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estemos dando inicio ya a este proyecto que hemos venido trabajando, desarrollando desde hace ya algunos meses. No ha sido fácil, sobre todo en una situación como la actual. Desde luego que esto queríamos iniciarlo de manera presencial, pero dada la situación tuvimos que dar un cambio y decidirnos por hacerlo así ya de manera virtual, como lo estamos haciendo hoy. Sin embargo, creemos que esto no debe mermar el impacto, la energía, la motivación con la que iniciamos. Este es un proyecto en el que tenemos muchas expectativas y en realidad todo esto, antes que otra cosa, para que haya sido posible, pues quiero agradecerle al presidente del PAN en la Ciudad de México, al maestro Andrés Ataide, al secretario de Estudios Eric Caballero, a Jorge Velázquez, también tesorero del PAN Ciudad de México, que nos ha estado apoyando mucho en esto, a todo el equipo que colabora con Eric Caballero de la Secretaría de Estudios, a Daniel, a Mónica, sobre todo a los coordinadores del Colegio de Política Pública, Julio Meneses, Salvador Silva, Alexis Fernández, en el tema de equidad de género, Gisela, León, en el tema de movilidad, Diana Campos, que todos ellos han estado haciendo labor precisamente para poder conformar todos los temas que hoy se presentan aquí y que se irán presentando durante las siguientes semanas y meses. En realidad lo que buscamos con esto es formar esos cuadros, consolidarlos, que tengamos esos cuadros a través de los cuales podamos aportar ideas, podamos participar en temas como, por ejemplo, el paquete económico de la Ciudad de México o la plataforma electoral o generar propuestas de política pública de alto nivel, ¿no? Esto nos tiene que distinguir, como lo comentábamos hace un momento, nos tiene que distinguir de los demás partidos.
que Acción Nacional en realidad sea un partido que genera estos cuadros, que forma estos cuadros propositivos de alto nivel, de alto alcance. Y esta es una etapa inicial a la que después nos queremos mover a algo que le hemos llamado el Sistema de Investigadores de Acción Nacional, el CIAN, a nivel Ciudad de México, que también es una idea del presidente, del secretario Eric Caballero y del presidente Andrés Ataide, precisamente poder generar un sistema de investigación en el que los panistas de la Ciudad de México podamos estar promoviendo esas ideas, no solamente a nivel propuesta, sino a nivel ya más consolidado, a nivel investigación, de propuestas estructuradas, ¿no? Es a lo que queremos llegar. Nos dará mucho gusto que ustedes se vayan integrando a toda esta propuesta, a todo este programa de trabajo, que vayan asistiendo a estas 21 clases, que conformen la asistencia que requerimos, hagan su evaluación, para que vayamos conformando un sistema de investigadores sólido, en el que tengamos mucho que aportar a nuestro partido y a la Ciudad de México, que es precisamente como panistas de la Ciudad de México por lo que luchamos, tener una mejor ciudad, ¿no? Y con ese espíritu, con ese ánimo, es con el que iniciamos hoy este proyecto. Pues muchas gracias y le regreso la palabra al secretario Eric Caballero. Muchas gracias, director. Agradecemos también la asistencia de nuestro secretario general, Ernesto Sánchez, Pedro Díaz, el secretario de Fortalecimiento Interno, Rodrigo Miranda, el secretario Burelo de Comunicación, y el secretario Guillermo Mora, y el secretario general adjunto, Santiago Torreblanca. Y sin más, avanzamos en el orden del día, dando una semblanza del presidente Andrés Ataide, que nos hace favor de generar esta primera conferencia. Andrés Ataide nació en 1985 en el seno de una familia circense, estudió Economía y Ciencia Política en el ITAM y es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Cursó el Diplomado de Políticas Públicas y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Santiago de Compostela, España, y actualmente estudia el MBA en el ITAM. Trabajó en el Seguro Popular del Gobierno Federal, en la Alcaldía Benito Juárez, y fue diputado local en la Asamblea Legislativa, presidiendo la Comisión de Hacienda. Actualmente es presidente del PAN en la Ciudad de México y participa en la empresa familiar. Pues sin más, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos y le cedemos el uso de la palabra. Listo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saben que me da muchísimo gusto poder verlas y verlos. Ahorita estaba repasando quiénes están y me da muchísimo gusto ver mucho panismo, jóvenes, mujeres, hombres, personas de la tercera edad a quienes tengo la fortuna de conocer de hace mucho tiempo. Y por supuesto también darle la bienvenida a muchas caras no conocidas, que también ese era el objetivo de esta convocatoria. Decirles que el PAN los recibe con los brazos abiertos y que por supuesto en el PAN, si bien hoy jugamos, asumimos un rol de oposición, no queremos quedarnos simple y sencillamente en la crítica por lo que nosotros consideramos el gobierno de la ciudad está haciendo de manera errónea o equivocada, sino sobre todo queremos generar propuesta. Y por eso agradezco mucho al secretario Eric Caballero, por supuesto al buen Gerardo, porque sé que este es un proyecto que si bien lo teníamos pensado desde la campaña para llegar a la dirigencia, hoy por fin se está haciendo una soñada realidad. Y el objetivo, lo dijo muy bien don Gerardo, es tener nuestro sistema de investigadores. Un sistema que no solamente se le pueda dotar del conocimiento, de la experiencia, de la técnica necesaria para poder hacer distinguir a nuestro partido en el debate público a través de la generación de propuesta, sino también que el partido se comprometa justamente con todas y con todos que le van a estar dando seguimiento a este laboratorio de ideas para que también puedan marcar diferencia no solamente en el debate público, sino también en todos los ámbitos en el cual se desarrollan. Así que dicho esto, dados los agradecimientos y por supuesto dándoles a todas y a todos la más cordial de las bienvenidas, comenzamos con esta presentación, que como ustedes bien observan se llama Una nueva visión para la Ciudad de México. E inicio con una pregunta. ¿Qué piensan todas y todos cuando ustedes piensan en el presente?
¿Qué piensas cuando piensas en el presente? Ya sea por medio de las noticias, nuestras propias vivencias o lo que quienes nos rodean perciben y nos expresan cuando pensamos sobre el presente. Tanto de nuestra Ciudad de México, por supuesto, como de nuestro país. Muchas de estas veces nuestro pensamiento no suele ser muy alentador. Por supuesto, temas como nuestra familia, nuestros padres, hijas e hijos, nos generan un sentimiento definitivamente positivo, pero cuando pensamos en la generalidad, en lo macro, esto nos preocupa e incluso nos genera temor y también, ¿por qué no decirlo, un poco de ansiedad? ¿En qué momento perdimos el presente? Hace un par de años, cuando los episodios de Game of Thrones llegaban a su fin, Daenerys Targaryen perdía la cordura, con o sin razón, y apareció este meme. En principio es un gran meme, la Ciudad de México azotada por dragones y que sus llamaradas generaban una enorme cortina de humo. La bandera monumental del Campo Marte en primer plano y el edificio Virreyes, como ustedes lo pueden observar ahí del lado izquierdo, mejor conocido como el Dorito, después. Y claro, todo era risas, todo era felicidad, hasta que nos dimos cuenta de que lo único que era ficción era el dragón. Lo único que era ficción en esa fotografía era el dragón. Por aquellas fechas, la ciudad se enfrentó, si bien se acuerdan, a una severísima contingencia por las llamadas partículas PM2.5. Estas son las más pequeñas, registradas por las mediciones locales, y por cierto, además, las más dañinas, por lo finas que son, y además porque ingresan a nuestro sistema respiratorio sin filtro alguno. Lo verdaderamente lamentable es que esta escena, digna de un capítulo del libro de George Martin, es algo que año con año se repite en la Ciudad de México. Se declaró la contingencia, tarde por cierto, y se hizo para detener la circulación de un mayor número de automóviles. Cuando estas partículas, está científicamente demostrado, no se generan por la combustión provocada justamente por los automóviles, sino por la quema de pastizales en la zona sur de la capital. La cuestión aquí, a mi apreciación, es que tenemos un serio descuido de acciones públicas, incluso para atender cuestiones que son predecibles año con año. Otro ejemplo, y más grave aún, es la situación de salud que esto ocasiona a quienes vivimos en esta ciudad. Nos está quitando días de vida vivir en esta ciudad y lo dejamos pasar como si nada pasara. Vaya trabalenguas el que me acabo de aventar. Vida y vivir, pasar y pasara. Pero es cierto, nos está quitando días de vida vivir en esta ciudad y lo dejamos pasar como si nada pasara. Esta imagen también me representa muchísima falta de planeación que hemos tenido durante los últimos años. Tanto por hacer en urbanismo y fomentar, por ejemplo, el uso del transporte público, áreas verdes concentradas solo en las demarcaciones de más alto desarrollo urbano, dejando a las menos con solo toneladas de asfalto y cemento. Y por supuesto las noticias. Las acciones públicas de los gobiernos local y federal están costando empleos, credibilidad y principalmente vidas. Sin afán de echar culpas, pero sí de responsabilizar por la irresponsabilidad, ya que todo inició de un proceso de elaboración de política pública, conlleva justamente al buen análisis de la problematización, entender cómo es que las situaciones presentes y pasadas fortalecen o mantienen una mala práctica. Porque detrás de todas estas notas de los gobiernos e incluso detrás de las diferencias de los propios partidos políticos está lo más importante, que son las personas. Detrás, porque muchas veces los policy makers de los gobiernos, sin importar partidos, dejan detrás, insisto, justamente a lo más importante, a las personas. Solo en la Ciudad de México, en lo que va de este año, año 2020, 150,000 personas más no tienen ni para comer. Más de 600 personas han sido brutalmente asesinadas. Más de 70 mujeres fueron brutalmente asesinadas también. Más de 4,300 personas viven en situación de calle. Casi 7,000 jóvenes se suicidaron ya este año y más de 12 millones de personas perdieron su trabajo. Esto ya no es ni politiquería ni cifras. Son personas de las que estamos hablando, personas que si la política pública fuese eficiente, si se hiciera respetar el Estado de Derecho, si los recursos públicos se utilizaran de forma eficiente, se habría podido evitar todo esto que no debe ser, pero que cada vez se nos hace más común, ya que incluso hemos perdido, desgraciadamente, la capacidad de asombro ante tales desgracias. Perdimos también, hay que decirlo, la empatía por el sufrimiento ajeno, tal vez como un acto de supervivencia, puede ser, pero cada día que pasamos y que esta situación no cambia, nuestra ciudad y nuestra nación
pierden una parte de su alma y que estamos a punto entonces de quedarnos con nada. Hace unos cuantos meses, el problema principal, ya saben que soy amante de las cifras y de las encuestas, hace unos cuantos meses el problema principal en la Ciudad de México, y por mucho, era la inseguridad. Vivimos en un estado de terror, diría que al salir de casa, pero incluso estando en ella. De los delitos que han incrementado su incidencia delictiva, lamentablemente, en la Ciudad de México, justamente está el robo a casa habitación con violencia. Sin embargo, como lo pudimos percibir, iniciamos el año con la terrible problemática de la pandemia y le siguió el miedo al tema económico, como ya lo vimos, a perder el empleo o que se te reduzca el salario. Esto hizo que la preocupación por la inseguridad se distrajera. Ojo, no disminuyó, se distrajo ante preocupaciones mayores, como el miedo a enfermarse y no contar con un sistema de salud eficiente, y después a no poder llevar el dinero a tu casa. Como ven, esta encuesta es de junio del 2020 y ahí podemos ver cuáles son los problemas principales de la Ciudad de México. Pero aquí muestro también la satisfacción con el rumbo de la ciudad. La satisfacción con el rumbo de la ciudad se va deteriorando cada vez más, sin una tendencia además a corregirse. Y todo debido, o en gran medida debido, a la impresionante improvisación. Y para el año siguiente, año de elecciones, se proyecta que el tema principal será el económico, seguido de la inseguridad y un casi empate técnico entre salud y corrupción. Es la que están viendo en estos momentos. Esto lo presentamos con la intención de observar cuáles son los mayores miedos de las personas o cuáles son las causas sentidas, que deberían ser los primeros que nos deberían importar para entonces poder solucionar. Economía, inseguridad, salud y corrupción. Ante esta situación, hay de dos opciones, solo dos: hacer nada o salir de la banca para entrar a la cancha futbolísticamente hablando. El que se hayan registrado a este laboratorio de ideas me permite entender como obvio que su decisión fue la acción de conocer, de aprender y de resolver con fundamento humanista, pero con argumento técnico. Podemos y debemos además imaginar un mejor futuro. Es nuestro derecho, pero también es nuestra obligación moral. Las soluciones vendrán, entre muchas otras variables, por supuesto, de la innovación, de una nueva generación, generación eje, como decimos en Acción Nacional, de mujeres y hombres que logramos visualizar un destino mejor, que trabajamos para impulsar energías renovables y transporte público eficiente, que nos dedicamos a elaborar política pública para producir vivienda asequible, que impulsamos la ciencia y la tecnología como actividades económicas estratégicas, que luchamos porque haya más espacio de uso público, que permitimos además la recreación sana de las familias y limpiar el oxígeno, y que elaboramos la legislación para impulsar las acciones de reciclaje y minimización de residuos. Déjenme contarles rápidamente una historia. Este señor es Jaime, es un arquitecto que creció en la ciudad de Curitiba, Brasil. Trabajó con su comunidad hasta llegar a ser alcalde de esta ciudad, Curitiba, Brasil. Él no solo luchó para llegar al cargo, sino que luchó por el cargo porque ya sabía qué haría al llegar. Este señor, Jaime Lerner, es el inventor, nada más y nada menos, como lo conocemos, del Metrobús. Y su modelo de transporte se copió en casi todas las grandes ciudades del mundo, incluida, por supuesto, la Ciudad de México. Pero ahí no paró. Creó una red de parques públicos que rodea casi la totalidad de Curitiba, incluyendo lagos artificiales y pastizales inundables para que no se inunden las calles. Creó jardines botánicos e incluso elaboró un programa mediante el cual las personas de comunidades marginadas recibían diversos apoyos en alimento y vivienda a cambio de apoyar en labores de reciclaje. Resultado, la población en pobreza de Curitiba ya no padece ni de desnutrición ni de falta de vivienda. Por último, uno de sus grandes avances fue también permitir la densificación de las áreas de la ciudad más cercanas al transporte público masivo. Así, las personas no requerían de un automóvil por vivir cerca del transporte o vivir cerca de sus trabajos. La visión de Jaime Lerner fue hacer de su ciudad, Curitiba, una de las más sostenibles de Brasil, y logró ser la ciudad ejemplo para toda América Latina. Su visión de ciudad se cumplió. Así como Lerner, diversas personas partieron de una visión y lograron mejorar las condiciones de vida en sus ciudades y en sus comunidades. Aquí les voy a presentar rápidamente dos ejemplos más. La primera es Amanda Burden, quien con sus conocimientos y atención a los detalles
fue la funcionaria que logró la creación de espacios verdes y públicos en la de por sí ya superdensa ciudad de Nueva York. E incluso logró la redensificación al norte de Manhattan para que la ciudad pudiese albergar a 1 millón de personas más de las 8 millones de personas que ya vivían ahí. El ejemplo 2 es Anabela, una mujer valiente que después de sufrir violencia por su pareja, decidió armar la red de jóvenes supervivientes en España, dando asesoría también entonces a las mujeres que pasan por lo mismo que ella, atendiéndolas con toda la empatía que se pudiese. De nuevo, estos son ejemplos, los de Amanda y los de Ana, son ejemplos de ideas desarrolladas a partir de una visión nueva que les permitiera romper con lo que está mal y generar también al mismo tiempo soluciones, desde el sector social y desde el sector, por supuesto, público. Es por esto que el primer paso para elaborar una política pública es la elaboración de una nueva visión, de tu visión. ¿Qué quieres para tu comunidad? ¿Qué quieres para tu ciudad? ¿O qué quieres para tu país? No queremos que solamente conozcas de casos exitosos sobre los distintos problemas públicos. Queremos que a raíz de modelos teóricos y de experiencias exitosas también, construyas tu propia visión sobre un problema público. Que rompas la caja, que rompas paradigmas, ya que nuestra gran ciudad, la Ciudad de México, requiere de grandes ideas. Por eso te invitamos al Laboratorio de Ideas. Solamente te pido una cosa, solamente me atrevo a ponerte un límite, que tu visión esté siempre bajo el lente del humanismo político, es decir, que nunca dejes de pensar en lo más importante, en las personas. Les pido pongan atención a los subtítulos de este video. Today, in our manual for nonviolent struggle, we're talking about the vision of tomorrow. The journey you're taking is not an easy one. It never is. But every journey, easy or not, starts with the first step. In the case of nonviolent struggle, this step is your answer to the question, what is your ultimate goal? What kind of future do you imagine for yourself and your fellow citizens? What kind of society do you want to live in? Do you know the answer to these questions? If I were king for a day and had Harry Potter's magic wand, what kind of world would I like to make happen? If you know, you have your vision of tomorrow. If not, it's time to think of one. Without this vision, your movement, your journey, you're going nowhere. And it's pretty certain that you will end up lost, exhausted, beaten, and wondering why your efforts to win a non-violent fight against the oppression didn't have any results. Do you remember the legendary quote from Martin Luther King? I have a dream. Well, his dream was his vision of tomorrow. So let us help you in developing your own vision of tomorrow. Start thinking about specific things. Human rights, education, general welfare, corruption versus transparency and rule of law, religion, economics. What would you like your society to be like in these areas? What should your government do about it? And what can you do about it? What do you think is very important? But it's not only that, it's also about what your people think. Why? Because your vision should never be only yours. It needs to be a shared vision. Don't forget that you need people to join your movement and change the society. The more people share a vision, the more forceful it becomes. The more forceful, the more chances to make that vision a reality. You need popular support. To get it, the people need to see a place for themselves within your vision. People will join you only if there is something for them in your vision. Every society consists of different groups. Religious groups, ethnic minority groups, labor unions, professionals, teachers and students, civil servants, farmers, women, academics, politicians, police and military. Most people will struggle and sacrifice only for goals that they care about. And you must learn how to listen to the people and respond to their needs in creating your vision. Don't you dare go to the people and tell them what you think they need, as they will never follow you that way.
You have to try and see the world and the society you live in through their eyes. What is important to them? What will make their lives better and what will make their children's lives better? If you really want to find answers to these questions, you have to listen to the people and pay close attention to what the people actually care about. By doing this, you will develop empathy and an understanding of the actual needs and problems of your fellow citizens, and you will be able to include their needs in your vision, giving them a reason to join your movement and journey towards a better society. After all, you're fighting for a better society and a better life. If you can answer their most immediate needs, people will feel that you care and that you really want to change things for the better. Once you have this vision of tomorrow, you have a permanent guideline for your non-violent movement and your supporters. You have a happy marriage between the people and their ideas, and now you know where you're heading, to the world reflected in your vision. And at every point of your struggle, you will have your vision as a guiding light and a reminder why you are taking this journey. But don't get too excited. There are still many more obstacles you'll have to face, allies you'll have to find, and of course, opponents you will have to defeat. Don't forget that vision and strategy are two very different things. Vision relates to where you want to be, and strategy is more of how am I going to get there. So, stay tuned for the next episode of our Manual for Nonviolent Struggle. ¿Qué rescatamos de este video? Que una visión tiene que ser compartida. Tú la puedes iniciar, definitivamente, pero no la puedes concluir. Entre más respaldo encuentre esta visión, la tuya, más y mejor impacto definitivamente tendrá. ¿Me ayudas con la presentación, mi querido? Pero seguimos avanzando. Entiendo que viene la parte de, en el plano académico, revisemos algunas definiciones de lo que es una visión. Quigley en su libro Visión, la define como entender el pasado y el presente para lograr proyectar el futuro con certeza. Seguro viene por ahí. Esa, mi querido Eric. Muchas gracias. Quigley en su libro Visión la define, como decía, como entender el pasado y el presente para lograr proyectar el futuro con certeza. Por su parte, Scholes y Johnson, en su libro Dirección Estratégica, define visión como un futuro deseado y las aspiraciones al mismo tiempo de la organización para motivar a sus integrantes. Y Mitzberg, en su libro El Proceso Estratégico, bastante famoso, bastante conocido, define la visión como la inspiración que proporciona una idea orientadora a un plan que está completamente articulado. De estas tres definiciones podemos encontrar que el común denominador, claramente, es que la visión es un instrumento inspirador que observa el pasado y el presente, pero que se centra en el futuro, en lo que se puede hacer para solucionar lo que está mal, lo que daña a las personas. Eso es lo que queremos con este laboratorio de ideas. Para armar una visión, además, se requiere de inicio contestar de forma acertada estas 4 preguntas, que serán la materia prima, serán la carnita para la elaboración de nuestra visión, de tu visión. ¿Qué queremos hacer y cómo lo haremos? Primera. Segunda, ¿para qué queremos hacerlo? Tercero, ¿a dónde nos va a llevar a hacerlo? Y cuarto, ¿qué valores queremos que nos defina al hacer esta acción? Con esto, solamente contestando estas primeras 4 preguntas, podemos empezar a imaginar entonces nuestra gran visión. Como aspecto teórico, adicionalmente, se espera que una visión, a partir de las respuestas a las preguntas pasadas, cuente con las siguientes características. Que sea gráfica. ¿Qué actitud queremos ofrecer a la sociedad? En nuestro caso, por ejemplo, puede ser que nuestra visión tenga como característica gráfica el ser anti-statu quo. Queremos cambiar lo que hoy prevalece. Segundo, direccional. Describe el curso estratégico trazado y los cambios que ayudarán a la sociedad a prepararse para el futuro. La tercera, que esté centrada.
es lo bastante específica para ofrecer guía para tomar decisiones y asignar recursos. No está solamente en el mundo de las ideas, sino que está aterrizada, es flexible, no es una declaración eterna, siempre está abierta al debate, al cuestionamiento, a la reflexión. Tiene que ser viable, tiene que estar dentro de las posibilidades razonables de que la sociedad puede esperar lograr algo ante la ejecución de esta visión. Tiene que ser deseable, indica por qué el rumbo elegido es el correcto y como se mostraba en el video, entre mayor aceptación o consenso tenga, mayor posibilidad tendrá tu visión de llevarse a cabo. Y tiene que ser fácil de comunicar, quizá de lo que más trabajo nos cuesta a las y los panistas. Se explica en 5 o 10 minutos e idealmente se reduce a un lema sencillo y atractivo. Ahí pongo el ejemplo de Ford, un auto en el garage de cada hogar, ¿no? Es uno de los ejemplos de que tiene que ser muy sencillo de comunicar. Y adicionalmente, no sé si ustedes sean fans de las TED Talks, yo me declaro abiertamente fanático de las TED Talks, y una de mis favoritas es la de Simon Sinek, que nos habla de cómo hacer que nuestras acciones, si somos del sector público, o nuestros productos, si somos empresarios o del sector privado, cómo hacer que nuestras acciones inspire a otras personas. Este modelo, llamado por él en su libro Empieza por el porqué, este modelo se llama el Círculo de Oro. Habla del proceso en el que una acción se debe de realizar. Pone como ejemplo a la empresa Apple, que me parece aquí todas y todos conocemos, que para cuando hizo su video era la empresa más innovadora ya del mundo. Apple no te vendía ni laptops, ni iPhones, ni mucho menos iWatch. Lo que te vendía y lo que te vende es una actitud. Nosotros vamos a derrocar al statu quo, eso era su why, ese era su porqué. Porque ellos son viejos y obsoletos y nosotros somos diferentes. Think different era, si se acuerdan, en algunos años su eslogan. ¿Cómo? A partir de que produciremos artículos elegantes, sencillos de utilizar, con mucho diseño, que te permitirá estar en un lugar y mostrar que eres diferente al resto. Solo hasta entonces llegó su cómo. Ahí sí ya entraban entonces sus productos, los que todas y todos conocemos. Pero todas las personas, empresas y organizaciones empiezan igual. Vamos a hacer un programa social. ¿Cómo? No lo sé. Luego vemos, ok, ¿y para qué? Para ayudar a la gente. Error. Esa no es la secuencia. Esos no son los pasos. Una acción pública requiere tomar en cuenta el círculo dorado, el de Simon Sinek. Y el proceso inicia con un porqué, con la definición de tu visión. ¿Por qué quiero plantar más árboles? ¿Por qué debemos de gastar en una refinería en época de pandemia? ¿Por qué quiero abrir una asociación civil? Siempre con una visión, siempre con el porqué por delante. Empecemos siempre por el porqué. Esa es entonces nuestra gran visión. Sintetizando, toda acción pública requiere, como su primer eslabón, de una misión que una a la sociedad, que la motive al cambio. Debe tener, por supuesto, una visión a futuro, qué es lo que queremos modificar, cómo lo vamos a hacer y qué resultados esperamos. Una visión a futuro, pero a partir del análisis del presente y el pasado. Y es por eso que en el PAN tenemos una visión muy clara. Una ciudad ordenada y generosa que asegura a todos y a todas una vida digna. Esa es nuestra visión. Está muy claro. Debemos contestar las 4 preguntas fundamentales. ¿Qué queremos hacer y cómo lo haremos? ¿Para qué queremos hacerlo? ¿A dónde nos va a llevar a hacerlo? Y por último, ¿qué valores queremos que nos defina al hacer esta acción? Que cumpla con las 7 características: gráfica, discrecional, centrada, flexible, viable, deseable y fácil de comunicar. Y con estos procesos escalonados es donde aplicaremos entonces el círculo dorado de Sinek. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Y que en análisis de política pública sea equiparable a la misión, los medios y las acciones respectivamente. En los próximos cursos, los que empiezan después de la sesión de hoy, veremos la continuidad de estos aspectos y las técnicas empleadas para elaborar políticas públicas, medirlas e incluso también para comunicarlas. Y para concluir esta primera sesión, agradeciendo su tiempo, su oportunidad, para concluir recordarán que esta plática la inicié con una pregunta. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Pues con todo lo visto, les dejo esta pregunta de tarea. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Espero que tu respuesta sea en términos de causas, que sea en términos de soluciones. Por último, me pidió el secretario Eric que les dejara bibliografía o referencias. Les pido saquen sus teléfonos y le tomen foto a esta página de internet. Es una serie de charlas justamente de TED Talks sobre cómo diferentes agentes de cambio en todo el mundo diseñan soluciones para repensar, para revivir, para rediseñar sus ciudades, como el ejemplo que vimos de Curitiba, Brasil.
Espero en estas TED Talks, encuentren inspiración para seguir con su capacitación. Y quiero cerrar felicitándolos, porque la idea con lo de hoy es literalmente hacer historia. Queremos hacer historia y fundar, junto con ustedes, el Sistema de Investigadores de Acción Nacional en la Ciudad de México. Sin más, me despido y les dejo mis redes sociales por si alguien que no me siga tenga alguna duda o sugerencia. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, querido Eric, querido Gerardo, a todo su equipo de trabajo. La dirigencia en el PAN de la Ciudad de México apoyará y respaldará este proyecto como uno de los principales. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, presidente. Una exposición muy concisa, muy directa. Justo algo que pedimos a nuestros ponentes fue trabajar un poco, por supuesto, el tema motivacional, pero aquí venimos a aprender a hacer política pública y te agradezco porque justamente nos estás dando este primer eslabón, que es justamente generar una visión para contagiar a los demás, para motivarlos, para empezar a hacer cambios dentro de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Les pediría que si alguien tiene alguna pregunta para el presidente, me ayuden levantando la mano en la parte donde viene participantes. Tiene ahí una opción para que dice Raise Hand. Les pediría que me hagan favor de marcarlo para que podamos darles la palabra. Y la idea es que les demos hasta 1 minuto para que puedan formular su pregunta. Lo que intentamos es que sea lo más conciso posible. Si por cuestiones de tiempo o algo así no podemos llegar a culminar, nos pueden hacer llegar sus preguntas por correo electrónico y se las vamos a contestar de forma personalizada. Si me permites, Paco, le vamos a dar el uso de la voz a Irving Vargas. Adelante, Irving. Muchas gracias. Saludos a todos y felicitaciones al presidente, una extraordinaria plática como siempre. Mi pregunta se centra en el tema del diagnóstico, de cómo lo entendemos, y eso es una duda como constante a los que nos metemos en cuestiones de política y de gobierno. El tema es, no agarramos la situación en cero, o sea, no partimos de cero. La pregunta es, ¿cuál es la perspectiva respecto a la continuidad? Porque si bien ahorita no somos gobierno, ya lo hemos sido gobierno federal, hemos sido gobierno municipal en muchos de los lugares. Yo soy originario de Huachinango, Puebla, un lugarcito ahí en la Sierra Norte, que ya hemos tenido la oportunidad, pero hemos soltado el poder, digamos, ha habido alternancia. ¿De qué manera abordamos esta continuidad de lo que han podido hacer anteriormente el PAN como partido? Muy bien, muchas gracias, Irving. ¿Te parece, presidente, si hacemos tandas de 3 preguntas y vamos dándole la palabra a más personas? Le cedemos el uso de la voz a José Antonio Bejarano, por favor. Sí, ¿se escucha bien? Sí, escuchamos perfecto. Bueno, es una pregunta técnica. En primer lugar, muy buena exposición y unas felicitaciones al presidente del PAN y a todos sus colaboradores. Pero mi pregunta es, para la evaluación final, ¿dónde, o sea, toda la información es la que está pasando en las videoconferencias o hay algunos textos, hay algunas diapositivas que nos pueden mandar o todos los apuntes que estamos anotando? Muchas gracias. Súper bien. Supongo que esa pregunta es para mí. Ahorita la contestamos con mucho. Le damos el uso de la voz a Cristian Plata, por favor. Hola, muchas gracias, Eric. Presidente Andrés, muchísimas gracias por esta exposición. Me gustó mucho, la verdad que es muy interesante porque ver la visión de un estado, de un país es muy importante, los objetivos, a dónde quiere ir, yo también siento que es muy importante. Y me gustaría hacer una pregunta relacionada pues, ahora sí que a este tema, es
En Francia tienen como, me he dado cuenta que tienen como en todo ahora sí que sus oficinas de gobierno e incluso en el logo del gobierno dice igualdad, fraternidad y solidaridad. Eso se puede considerar como visión porque prácticamente ahí todas las políticas sociales y programas sociales, yo lo siento que son muy encaminadas a disminuir la desigualdad, el tener la igualdad entre, como lo que se hablaba en la presentación, entre diferentes grupos sociales, ayudarse en momentos difíciles. Entonces me gustaría saber si eso podría considerarse como visión de Estado o de país. Gracias. Muy bien. Hablando de la frase de la Revolución Francesa, le damos ahora el uso de la voz, por favor, a Omar Armenta. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecerle al presidente del partido, al maestro Eric Ataide y en especial al PAN de la Ciudad de México por permitirnos coparticipar. Yo soy el secretario de Estudios y Propuesta de San Andrés Cholula. Mi pregunta es en torno a la situación de lo que hemos diseñado como partido, lo que tenemos plasmado como políticas públicas, lógicamente muchas yo siento que no fueron enfocadas al humanismo, sino al dinerismo. Y si la expectativa de este curso es que podamos llevar a esto que comenta el maestro Ataide, rediseñar esas políticas, rediseñar esa visión para llevarlas a que cumplan su labor de generar hacia el humanismo, hacia la visión de nuestro partido. Gracias. Muchas gracias. ¿Te parece, presidente, si contestamos estas preguntas? Sí. A ver, comienzo con el buen Irving. A ver, en efecto, el PAN ha sido gobierno. Y son de esos temas que luego a los propios y a las propias panistas no nos gusta hablar, ¿no? Porque hoy, en donde a todas luces tenemos gobiernos, quizá el que todas y todos vemos independientemente de dónde vivamos es el gobierno federal, en donde a todas luces quizá los resultados no son los deseados, incluso ya se habla de una altísima tasa de decepción de quienes votaron por Morena en el año 2018. Y cuando alguien que promueve o defiende al gobierno actual, normalmente la respuesta que recibimos es, hombre, si tú eres del PAN, pues ya gobernaste, ¿no? ¿Qué cosa cambió? ¿Qué cosa mejoró? Yo creo que el PAN no tenemos que tenerle miedo a debatir sobre esto. Yo creo que por un lado está sí el reconocer cosas que no se hicieron bien, porque definitivamente hay gobiernos del PAN en donde las cosas no se hicieron bien, pero también tenemos que presumir lo que se hizo bien. Y en cualquier variable, cualquier indicador, ya lo verán en componentes más adelante de este laboratorio de ideas, yo normalmente los reto diciéndoles una sola cosa en donde estos casi 2 años de gobierno federal, la cosa esté mejor que antes. No hay respuesta. Entonces yo creo que no tenemos que dejar de lado justamente el construir esa visión. En el caso de las y los panistas de la Ciudad de México, nosotros presentamos en el plan de trabajo, cuando se buscaba la dirigencia, un proyecto de visión, incluso de plataforma para el PAN de la Ciudad de México. Pero a raíz de esta convocatoria, y ojalá todo salga bien, de la instalación del sistema de investigadores, el objetivo es que, siendo panistas o no, porque aquí tenemos afortunadamente en el foro a muchas que su primer contacto con el PAN está haciendo este laboratorio de ideas, es construir una plataforma en donde, como lo decía el video, escuchemos a la gente. Y no se escucha a la gente solamente en redes sociales. Y vaya que las redes sociales son importantes. Pero no se escucha a la gente solamente en redes sociales. Se escucha a la gente acompañándola, sí, en sus alegrías, pero también en sus tristezas. Y es por eso que las características, estos dos procesos que yo platicaba en la presentación, el tema de definir bien las características, las 7 que se mostraron, el tener una visión clara que está anclado en contestar estas primeras 4 preguntas fundamentales, para luego entonces pasar al tercer proceso, que es la del círculo dorado. Solamente así podremos construir una visión de ciudad.
Y aguas, quizá hoy el gobierno de la ciudad, algunas me dicen, hombre Andrés, qué fácil está, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad, pues tampoco es un gobierno que se esté caracterizando por hacer las cosas necesariamente bien. El tema es, y quizá lo preguntaba el buen Omar, que fue la cuarta pregunta, encontrar el ADN, la parte orgánica de lo que es el PAN en términos de propuesta. Ha habido muchas en la historia del PAN. Una de ellas, por ejemplo, fue el Miércoles Ciudadano. Otras, y por aquí veo algunas servidoras y servidores públicos, por ejemplo, de la Alcaldía Benito Juárez, fue la fundación de las UTES, que son universidades de la tercera edad, o el tener el CASE, ¿no? Que es un centro de atención de salud especializada, que por ahí el tesorero hace así porque él lo encabezó un periodo de tiempo, en donde son políticas que sí hacen distinguibles, sí hacen mejor al PAN respecto a otras. El tema es que no solamente sean buenos proyectos, ocurrencias, y que con el paso del tiempo los olvidemos. El objetivo de este laboratorio de ideas, en efecto, es construir una plataforma tal que, sin importar quién sea el dirigente, presidenta, presidente, sin importar quiénes sean diputadas y diputados del PAN, sin importar el tiempo y el espacio, haya una generación de propuesta del PAN que con el paso de los años el electorado nos haga ver a nosotros únicos y distinguibles. Y por eso yo en la presentación también les decía que me atreví a ponerles solo un límite. Por mí rompan paredes, rompan paradigmas, quiebren el statu quo. Tienen que soñar, pero con un límite, con una restricción, que no nos salgamos del espacio llamado humanismo político. Porque el no olvidarnos que nos encontramos en un terreno que se llama humanismo político nos va a permitir siempre poner hasta adelante, y no detrás, sino hasta adelante lo más importante, que es la persona. La persona que sufre, la persona que padece, la persona que ríe, la persona que tiene o a veces no tiene oportunidades. Y eso preguntaba Cristian, por ejemplo. Si la visión en Francia tiene relación con el lema de la Revolución Francesa. Yo lo que sí te puedo decir es que en el PAN nos ha dado mucho miedo a veces hablar de lo social. Muchísimo. Muchas veces me dicen, hombre, Andrés, es que el PAN está a favor de ese capitalismo recalcitrante en donde la mano invisible lo distribuye todo y lo distribuye bien. Error. En los mismos manuales del PAN, y lo digo sobre todo para quienes nos contactan por primera vez, el PAN en lo que cree, sí, por supuesto, es en un sistema de mercado, pero donde también reconocemos que ese mercado tiene sus gravísimas fallas. Y por eso cuando el presidente hoy habla de igualdad, a mí me gusta el término. A mí me encanta, de hecho. El tema no es generar igualdad en la pobreza. El caso es generar igualdad en la distribución de oportunidades. Que no importa dónde nazcas, que no importa a quién le vayas, que no importa en la familia en la que hayas tenido el privilegio de nacer, sino que más bien, sin importar esos filtros o circunstancias, todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Y entonces ya quedará en cada una y en cada uno quién la aprovecha y quién no. Lo que sí es injusto es que alguien quiera crecer, alguien quiera estudiar, por ejemplo, y no pueda hacerlo. No porque no quiera, sino porque no puede. Ese tipo de limitaciones, que por supuesto existen en todo el país, e incluyo a la Ciudad de México, ese tipo de limitaciones son las que el PAN tiene que combatir. ¿Cómo? Con un laboratorio de ideas en donde, conociendo marcos teóricos, modelos técnicos y experiencias exitosas de otros países, como por ejemplo Francia, en donde la política social justamente está diseñada para resolver la causa sentida, entonces así el PAN pueda marcar la diferencia. Hoy está de moda en el debate público de la ciudad, por ejemplo, una iniciativa de ley que propuso el grupo parlamentario del partido oficial de Morena para, le llaman ley de inquilinos o ley de el pago de rentas. El tema en efecto es que todas y todos tenemos derecho a la vivienda. El tema es cómo lo vas a ejecutar. Y por eso una de las características de las políticas públicas que ojalá de este laboratorio de ideas salgan, es que tiene que ser viable, tiene que ser aterrizable y al mismo tiempo, como decíamos, tenía que ser flexible. El problema de muchas de las iniciativas que hoy se presentan es que surgen de la sana, pero muchas veces de la irresponsable improvisación. Entonces tapas un bache, pero abres uno más grande. Lo que el PAN tiene que buscar es la igualdad de oportunidades y no tenerle miedo al debate de lo social. Porque pareciera que quieren encasillarnos en que nosotros no podemos hablar de eso. Y no hay partido más humanista, más subsidiario que justamente el PAN. Es hacia allá donde tenemos que empujar, no solamente, insisto, con la crítica a los gobiernos, sino sobre todo con la propuesta. Y en ese sentido es que, recapitulando las cuatro preguntas,
excepto la del buen Béjar, que entiendo esa la contesta Eric, la parte como técnica del seminario, del curso, del laboratorio, es que mi objetivo, esto fue pensado, esto fue diseñado, el laboratorio de ideas, primero sí, para instalar, para fundar nuestro sistema de investigadoras y de investigadores del PAN en la Ciudad de México. Vamos a hacer historia. Va a ser la primera vez que el PAN tenga un cuerpo colegiado de investigadores e investigadores, de especialistas, que cuenten con el PAN de la Ciudad de México para tener una formación, una capacitación constante de actualización, porque luego entonces, ante gran poder, se tiene una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es que con ustedes vamos a generar, vamos a producir la plataforma electoral del PAN para las elecciones del próximo año, las del 2021, sin tenerle miedo a debatir los temas. Nosotros hemos decidido, sí, en efecto, observar que tenemos ante nosotros un modelo de gobierno centralizador, totalitarista, en donde las menos personas lo deciden, si no todo, lo deciden casi todo. Si nosotros queremos juzgar, criticar esa visión de gobierno, lo tenemos que hacer contrastando, lo tenemos que hacer con ideas, y entre más creativas, mejor. Entonces yo concluiría esta respuesta colectiva sugiriéndoles se metan, espero la hayan tomado fotografía a la bibliografía que dejé sobre algunas TED Talks. Debo decirle a Eric que falta una que me encanta, se me olvidó el nombre, pero habla de Sao Paulo. No, habla de Río de Janeiro, cuando Río de Janeiro quiso competir para los Juegos Olímpicos y sale el presidente municipal presumiendo lo que hizo en Río y por qué Río venció a otras ciudades como Tokio o como Nueva York en esa candidatura para los Juegos Olímpicos. Ojalá luego la puedas pasar igual, pero sugiero puedan observar esos videos porque, insisto, justamente hablan de la oportunidad que todas y todos tenemos de repensar, de rediseñar, de reflexionar nuestra ciudad. Por más problemas que tengamos, pero sí se puede repensar y diseñar una ciudad en la que los problemas públicos se minimizan. Muy bien. Es de Eduardo Pérez, Los 4 Mandamientos de las Ciudades. Eduardo Páez. Los 4 Mandamientos se llama, ¿no? Así es. Eduardo Páez, Los 4 Mandamientos. Véanla, búsquenla en TED Talk. Los 4 Mandamientos de Eduardo Páez. Es de Sao Paulo, Brasil. No, de Sao Paulo. Río de Janeiro, Brasil. Muy bien. Vamos a darle la palabra, por favor, a Carlos Díaz. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Yo sí. Sí. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Rapidísimo, felicidades por la iniciativa, Andrés. Una república sin democracia, pues es demagogia. Excelente iniciativa y habla muy bien de ti en temas de lo que quieras hacer adentro del partido. Rapidísimo, hablando de visión, retomando el tema de esta primera sesión, ¿cuál es la visión, Andrés, del PAN Ciudad de México en esta plataforma de cara al 2021? Eso es todo y muchas gracias. Ahora le damos, por favor, el uso de la voz a Samuel Furlong. Hasta 1 minuto, Samuel, por favor. Samuel, ¿nos escuchas? Ok, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto, Samuel. Sí. Sí. Mi estimado presidente, un saludo. Mi nombre es Samuel Furlong, desde el estado de Yucatán. Soy miembro del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado de Yucatán y obviamente nacido en la Ciudad de México. Es un gusto para mí estar tomando, que me hayan aceptado en este laboratorio de ideas. Quiero plantearte algo, 2 cosas. La primera, en el caso, y hablamos que aquí, por ejemplo, en Yucatán somos gobierno estatal y municipal. ¿Cómo imprimirle a las políticas públicas el ADN del PAN, de manera que los ciudadanos puedan percibir que una política pública es panista en esencia? Y lo segundo, una gran debilidad que tienen los gobiernos panistas, la capacidad de comunicar
y transmitir esta visión. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos panistas para poder transmitir esta visión del México que queremos, del Estado que queremos y del municipio que queremos? Todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Y la última pregunta de este bloque, le damos el uso de la voz a David Razo, por favor. David, ¿puedes quitar tu silencio para poder hablarnos, por favor? Ok, mientras tanto, le damos, por favor, el uso de la voz a Omar Santiago. Adelante, Omar. El anfitrión no sé si nos escucha. ¿Sí? Sí, yo escucho. Listo. A David Razo, por favor, o a Omar Santiago. Ya veo. Ok. Parece que hay algunos problemas técnicos. Vamos a esperar un minutito para intentar resolverlos. ¿Puedo ir contestando la de don Carlos y la de don Samuel? Por favor, presidente. Ok, visión del PAN en la Ciudad de México. Pues hay que remitirnos a lo que se acaba de exponer, ¿no? Contestar las 4 preguntas fundamentales. Y lo primero es hacer el diagnóstico. Y yo creo que hoy tenemos muy claro, lo supusimos cuando se dieron los resultados electorales del 2018, no lo deseamos, lo supusimos, que por la composición política en términos de la ocupación de los espacios en distintos órganos, congresos, poderes ejecutivos, el capital político del partido hoy oficial se iba a superconcentrar, ¿no? E intuimos que iba a haber cambios institucionales, muchos de los cuales hoy, por supuesto, no estamos de acuerdo y que seguiremos sin estarlo, pero que ante ese capital político con el que llegaron, los iban a poder ejecutar, ¿no? Entonces, el problema es que hoy por hoy, y espero que todas y todas podamos coincidir, hoy tenemos un mal gobierno. No es sesgo partidista, no es el que hoy me asuma como parte de la oposición. La realidad es esa, los resultados son esos, los datos lamentablemente respaldan la idea de que hoy tenemos un mal gobierno. ¿Cómo tenemos que presentarnos para hacer esa alternativa? Y yo por eso he insistido mucho con el sí hay de otra. Lo decía con Eric, lo decía con Gerardo antes de que todas y todos ingresaran a esta sala, que el laboratorio de ideas para mí va a ser piedra angular en términos de poder presentar al PAN de la Ciudad de México como un partido generador de propuesta. He platicado con muchas vecinas y vecinos que integran copacos o con organizaciones, sindicatos que han tocado la puerta del PAN, no necesariamente para manifestar un apoyo, sino simple y sencillamente para conocer qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y si bien, si tocan la puerta del PAN es porque coinciden en este diagnóstico de que hay un mal gobierno, la gente afortunadamente no se queda solamente en decidir por quien critica. Hoy tenemos afortunadamente en la Ciudad de México un electorado mucho más sofisticado, mucho más crítico, que consume información, que compara, que contrasta y que luego entonces decide. En la medida de lo posible, si este laboratorio de ideas le permite al PAN presentar justamente propuesta en los diversos problemas públicos que tenemos en la ciudad, es en la medida de lo posible que el PAN de la ciudad se presentará como esa alternativa. ¿Qué queremos hacer o cómo lo vamos a hacer también? Comunicando. Tenemos que comunicar, y lo hemos hablado, mi querido Carlos, sobre todo me parece en la última reunión de militancia, y también lo decía el buen Samuel, que la comunicación normalmente es el pie donde cojea el PAN. Nos ha costado encontrar la manera en la que podamos comunicar. Y para poder comunicar, saben cómo pienso, sobre todo los que ya me conocen, tenemos que salirnos de la caja.
Hoy los partidos políticos, si algo no tienen, si algo no tenemos, es credibilidad. No podemos seguir comunicando de la misma manera. ¿Y qué es lo que tenemos que transmitir? ¿Cuál es el legado que queremos dejar si se cumple esta visión? Es decir, la de cambiar este mal gobierno. Dejar muy en claro que nuestra propuesta es esencialmente 100% humanista. El que nosotros colocamos siempre en el centro de toda política pública a la persona. Y es por eso que aunque se han hecho esfuerzos aislados, porque sí los hay buenas experiencias de gobiernos panistas en todo el país, en muchísimos municipios y también en gobiernos estatales. Hoy por hoy, coincido con Samuel, no hay un ADN, no hay un manual que nos permita decir, mira, este es candidato del PAN, seguro va a proponer esto. Si es diputado, seguro va a proponer esto, y si es candidato o candidata, alcaldesa, alcalde, o a gobernadora o gobernador, seguramente este es su ADN, seguramente este es su 1, 2, 3. Hoy no lo tenemos. Y yo creo que si algo ha caracterizado al PAN, lo dicen algunas mediciones que hemos hecho aquí en la ciudad, ¿cómo identifica el electorado al PAN? Por ejemplo, es que nosotros tenemos un manejo más responsable de las finanzas públicas. Por ejemplo, entonces, si el PAN se comprometiera a que todas las candidatas y candidatos a alcaldes y a gobernador del próximo año se comprometen a no endeudar, estoy diciendo algo por decir, a no endeudar más del 5% respecto al PIB estatal a su estado, eso va a ser una propuesta, una política pública fiscal concreta que pueda formar parte del ADN del PAN. Por ejemplo, desaparecieron estos cuates las guarderías, algo que hizo el PAN. Que sea parte del ADN de la propuesta del PAN para el próximo año, todos los gobernadores, todos los presidentes y presidentes municipales, volver a colocar las guarderías para ayudar a las familias y que las niñas y niños tengan un lugar donde estar, ¿no? Ese puede ser otro ejemplo de política pública 100% humanista que luego entonces forme parte del ADN panista. El tema de comunicación, como bien decía Samuel, pues yo desde acá, desde la ciudad, déjame decirte, Samuel, que veo pues con muy buenos ojos lo que viene haciendo el gobierno municipal de Mérida y el gobierno estatal de Yucatán. Creo que es mi opinión. Se vienen haciendo muy bien las cosas allá. Tan es así que no hay encuesta en la que no salgan hasta arriba los dos. Entonces, me parece que también se ha hecho un buen esfuerzo de comunicación. ¿Cuál es el problema? Luego, para poder comunicar, tenemos que, y lo hemos intentado aquí en la ciudad, y yo siempre he dicho que soy el primero en reconocer que nos falta ahí redoblar esfuerzo, es evitar que la gente perciba un PAN lejano, a un PAN que no le importa o que no le interesa las causas o los problemas, pues que la gente, que todas y todos estamos viviendo. Quiero que levante la mano quien no conozca a algún cercano, algún pariente, algún familiar, algún vecino que haya ya fallecido por COVID-19. Yo conozco muchísimos, conozco varias. Alguien que no haya sido ya despedido o despedida, alguien que no esté percibiendo menos salario de lo que percibe antes de la llegada del COVID. Todos esos problemas tenemos que escuchar a la gente. Y ya escuchando a la gente, entonces creo que podremos comunicar mejor. Entonces la visión es esa, mi querido Carlos, modificar el mal gobierno, generando propuesta alternativa, que tenga un ADN del PAN, comunicando por supuesto mejor, y que siempre tengamos por delante el humanismo, porque eso es lo que nos va a caracterizar, colocar al centro de todo a la persona. Y en ese sentido, mi querido Samuel, el reto es, se lo platiqué el otro día al presidente Marco, es en la medida de las posibilidades, porque cada entidad es distinta, cada municipio es diferente, pero sí podemos tener políticas públicas macro, generales, aplicables para todas y para todos los lugares, para todas las alcaldesas, alcaldes, que, insisto, le permitan al PAN diferenciarse de los demás y que sobre todo a la votante digan, si ese es del PAN, seguro proponen esto. Yo creo que es el enorme reto para el próximo año. Muy bien. Presidente, pues muchísimas gracias. Les vamos a comentar algunos anuncios, justo porque ha habido tal vez algunas dudas del funcionamiento de este programa. Primero lo que les quería decir es que para no estarles mandando a cada rato un link, con el mismo link que se les mandó, es con el que se va a acceder a todas las reuniones. Entonces ya no tienen que estar esperando algunos links, con el que se ingresa. 2, lo que tenemos como compromiso con ustedes es que las clases, salvo esta que fue la de apertura, duren lo más cercano a 1 hora posible, para que sean mucho más digeribles porque son bastantes sesiones. Entonces justo va a ser 1 hora y
Si en algún momento tenemos preguntas que no habrán sido contestadas, les repito, les pediría que ya tomamos ahorita nota de las personas que alzaron la voz y les voy a mandar directamente mensaje para que nos hagan las preguntas y se las contestemos de forma personal. Justo lo que esperamos es que no se queden con la duda, que nos lo comenten y les vamos a resolver cualquier tema que tengan. Lo que vamos a hacer es que en esta primera sesión, ya el presidente nos hizo favor de dar su ponencia. Los que se conecten en la siguiente clase van a recibir el PowerPoint de esta primera clase. Los que se conecten a la tercera clase van a obtener el PowerPoint de la segunda clase y así sucesivamente. Justamente queremos generar incentivo a que se mantengan con nosotros. Y por último, comentarles que el siguiente miércoles, todas las reuniones van a ser lunes y miércoles a las 6 de la tarde, salvo si llega a haber alguna excepción, se los vamos a comunicar. Y el siguiente miércoles 15 nos vemos con el secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN, Fer Doval, para que nos exponga sobre Convirtiendo las Ideas en Realidad, el nuevo programa de acción política de Acción Nacional. Justamente el tema es cómo ahorita están preguntando y comentando cómo le vamos a inyectar el humanismo a la política pública que nosotros vamos a generar. Eso es lo que nos va a enseñar el secretario Fer Doval en la sesión que sigue. Cualquier cosa, cualquier duda, por supuesto estamos a sus órdenes. Tienen ahí nuestro correo electrónico y pues sin más nos despedimos. Presidente, muchísimas gracias. Agradezco también la asistencia del diputado Federico Doring. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. También nos acompañó el secretario Rafa Calderón. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos. Y pues cuídense mucho, por favor. Manténganse en casa los que puedan. Y si tienen que salir, cuídense en doble tanto, por favor. Nos vemos muy pronto. Nos vemos el miércoles, por favor. Hasta pronto.